Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre la enfermedad de Hirschsprung. Les habla María Paula Valera, NOMI de Acent Colon. Entonces, esta enfermedad también es conocida como el megacolon congénito o aganglionosis colónica congénita, descrita por el pediatra danés Harald Hirschsprung en 1886. Esta va a consistir más que todo en una malformación congénita de ese colon distal que va a provocar una obstrucción intestinal baja en neonatos y niños, y se puede clasificar en tres formas. Está la forma clásica o la corta, que esta es cuando se da en toda la porción del recto y el sigmoide, que va a representar más del 80% de los casos. Tenemos una forma larga, que esta afecta el colon total, puede extenderse al intestino delgado, que va a representar el 8%. Tenemos la forma ultra corta, que esta afecta limitadamente al recto, que también puede representar el 8%. En cuanto a la epidemiología, esta es la causa genética más común de obstrucción intestinal en neonatos y se da de 1 por cada 5.000 nacidos vivos. Y en cuanto a su distribución global, la incidencia más alta se da en Asia, con aproximadamente 1.4 por cada 5.000 vivos. Y si nosotros comparamos los sexos predominantes, predominan los varones con una proporción de 4:1 en su clasificación de cortas. Otra parte importante que toca mencionar acá en la epidemiología es la parte de las asociaciones. Este tipo de enfermedad se asocia frecuentemente con otras anomalías congénitas, los síndromes genéticos y ciertas malformaciones, y van a reflejar esa complejidad del desarrollo embriológico en el cual esas células de la cresta neural y su interacción con otras estructuras del cuerpo también se pueden ver asociadas a este tipo de malformación o de enfermedad. Entonces aquí podemos encontrar entre las anomalías cromosómicas como la trisomía del 21, que esta va a representar el 90% de los casos de estas anomalías cromosómicas. Tenemos las malformaciones como las cardíacas, las urinarias, las anomalías sindrómicas como el síndrome de Saath-Wandenburg, entre otros. Y eso por la parte de la epidemiología y las asociaciones con otros tipos de malformaciones o enfermedades genéticas. En cuanto a la histopatología, aquí les traigo unos cortes de biopsia para nosotros comparar cómo vamos a ver nosotros una biopsia normal y una biopsia con Hirschsprung y qué cosas tengo que ver yo aquí. Entonces, por ejemplo, aquí en una biopsia ganglionar normal, aquí tenemos que observar primero, ubicar las células ganglionares y las fibras nerviosas parasimpáticas. Entonces, las células ganglionares, ¿dónde las podemos encontrar? En la parte de la submucosa y en la porción muscular. Entonces, aquí podemos verla en esta biopsia normal, la presencia de este tipo de células, aquí como la podemos ver, y acá las flechitas blancas serían esas fibras nerviosas parasimpáticas, que en el caso de la normalidad van a estar pequeñas, de menor calibre, casi ni se ven, casi no se notan, y ya al momento de nosotros comparar esa biopsia normal con una biopsia de Hirschsprung, aquí nosotros bajamos un poco en la submucosa y no podemos ver ninguna célula ganglionar y tampoco en la muscular. Y acá vemos más que todo lo que son las hipertrofias de esas células parasimpáticas. Vemos cómo se encuentran como muchísimo más grandes y mucho más juntas, y son de esas características que nosotros tenemos en cuenta para poder nosotros diagnosticar la enfermedad de Hirschsprung. Por acá al lado derecho les traigo histoquímica, porque en la parte de la histoquímica se tienen en cuenta dos como marcadores importantes. El primero es la calretinina, que esta es el marcador de las células ganglionarias. Acá no les traje la imagen, pero sí les traje la histoquímica del incremento de la acetilcolinesterasa, que este ya sería para el caso de las fibras nerviosas parasimpáticas. Como podemos ver acá, que se resalta muchísimo, son nervios gruesos, y se ve en esta coloración café la alterada como reacción o el incremento de esa actividad de la acetilcolinesterasa. En cuanto a su fisiopatología, nosotros tenemos que saber que la causa subyacente de todo esto va a ser esa alteración en la migración y en la diferenciación de las células de la cresta neural, lo que va a llevar a que cierto segmento del intestino, ya dependiendo de la clasificación como lo vimos al inicio, no generen
una peristalsis. Entonces, al no tener una peristalsis, ese material fecal que va pasando, pues no va a pasar porque no va a tener ese movimiento que lo ayuda a, pues, a evacuar y va a generar una obstrucción funcional. Entonces, la clave está en que no se da la migración celular. Ya sabemos que esas células de la cresta neural van en dirección craneocaudal durante la cuarta a la 12ª semana de gestación. Esto no se da por ciertas mutaciones en genes, como es el gen RET, el gen EDNRB, el gen EDN3, que ya sabemos que va a afectar todas estas señales que necesitan para ellos poder migrar a toda esta parte de la embriología del tubo digestivo, y que en este caso, como no se dio, pues el paciente va a nacer sin la peristalsis correcta y por lo tanto con una obstrucción. En cuanto al diagnóstico, se tiene que incluir una combinación de los criterios clínicos, las pruebas de imágenes, los estudios funcionales y claramente una confirmación histológica. Entonces, en cuanto a su presentación clínica, nosotros tenemos que tener en cuenta el tipo de pacientes que podemos tener. Podemos tener los neonatos, que son el 90% de los casos, o los niños mayores o casos no diagnosticados cuando eran neonatos. Entonces, ya empezando con los neonatos, estos pueden tener en su clínica un retraso en la eliminación del meconio, que puede ser mayor de 24 a 48 horas postparto. Estos niños tienen una distensión abdominal progresiva, tienen vómitos biliosos, y al momento de hacerle el tacto rectal, estos pueden tener una expulsión brusca de gases o de heces líquidas, que también lo llaman como la explosión fecal, tras pues retirarle el dedo o la sonda que le pusieron. Entonces, aquí podemos ver cómo sería esa clínica de los neonatos. También se puede ver como una descompresión inmediata del abdomen al momento de hacer ese tacto rectal, lo que también nos va a llevar a la conclusión de que hay una obstrucción funcional. Entonces, esa es la presentación clínica de la parte neonatal. En cuanto a los niños que crecieron sin ser diagnosticados, estos van a sufrir de estreñimiento crónico desde que nacieron, claramente, son resistentes a laxantes, el abdomen está crónicamente distendido, estos van a tener varias historias de maniobras con enema, los masajes abdominales para poder evacuar. También algunos pueden tener signos de malnutrición y toda esa alteración de la curva ponderoestatural. Entonces, es muy importante que nosotros revisemos la clínica del paciente para evitar de que ellos crezcan con esto y que los papitos no sepan cómo solucionar este problema. Entonces, lo importante es identificar los casos desde temprano, desde el nacimiento, para poder ayudar en la calidad de vida de nuestros pacientes. En cuanto a la parte imagenológica, tenemos principalmente la radiografía simple de abdomen, que está indicada para realizar antes de cualquier maniobra de descompresión, porque esto nos ayuda a evitar como la evidencia diagnóstica. ¿Y qué hallazgo podemos encontrar? Podemos encontrar una dilatación de las asas intestinales proximales, una ausencia de aire en el recto, y también nos ayuda a nosotros a excluir todo tipo de complicación como neumoperitoneo o signos de perforación que tenga el paciente. Entonces nos ayuda un poco con ese diagnóstico diferencial. En cuanto al enema opaco, este es un método diagnóstico súper clave, se utiliza desde 1949 y va a tener varios hallazgos patognomónicos, como por ejemplo una zona de transcripción que es como esa disparidad en el calibre del colon. Entonces vemos el colon proximal de un tamaño y el colon distal del otro. Entonces, como podemos ver acá en esta imagen, primero vemos acá la radiografía de abdomen, y acá a la derecha podemos ver esa como disparidad que estábamos comentando de ese colon proximal que se ve en un calibre más aumentado y ese colon distal cómo disminuye de tamaño. También es importante el índice de recto sigmoideo, que en este caso va a estar invertido, y que en estos casos los pacientes pueden tener una persistencia del contraste mayor al 24 al 48 horas después del estudio, que también nos indica que es positiva la aganglionosis. Y aquí hay que tener como diferentes consideraciones técnicas, como utilizar el contraste hidrosoluble por todo ese riesgo de perforar a los neonatos, todo esto, y también la calidad del enema. También
nosotros saberlo realizar, tener una posición correcta de la cánula, de la presión, y todo esto nos ayuda a tener una correcta interpretación. Entonces, esto es por la parte de los diagnósticos por imagen. En cuanto a la manometría anorrectal, su objetivo principal va a ser evaluar el reflejo rectoanal inhibidor. Y los hallazgos típicos que vamos a encontrar en este caso es la ausencia de ese reflejo en el 95% de los casos, los cuales nos llevan al diagnóstico de aganglionosis. Este tiene algunas limitaciones, como que puede ser poco útil en neonatos debido a su inmadurez fisiológica del colon. Pueden haber algunos falsos negativos y la fiabilidad puede aumentar en los niños mayores con estreñimiento crónico. En cuanto al diagnóstico histológico por biopsia rectal, esta es la prueba de referencia para nosotros poder diagnosticar a nuestro paciente, y este se tiene que realizar cuando ese enema opaco o la clínica ya nos sugieren el Hirschsprung. Entonces nosotros vemos nuestro paciente, vemos la clínica, vemos las imágenes, estamos casi seguros de que es, pero hay que mandar a la biopsia para poder hacer la confirmación. Y esta se puede hacer por varias técnicas, está la biopsia por aspiración, la biopsia quirúrgica y todo esto, y lo importante son los hallazgos, que ya los hablamos anteriormente, que hay que ver la ausencia de las células ganglionares y la hipertrofia de las fibras nerviosas parasimpáticas. Entonces, estos son los dos tipos de células que tenemos que pues tratar de buscar, y ya su presentación nos indicaría o nos confirmaría la enfermedad de Hirschsprung. Y también tener en cuenta la parte de la histoquímica por los marcadores diagnósticos, como ya mencioné anteriormente. En cuanto al tratamiento, hay que tener en cuenta toda la parte preoperatoria, que ya sabemos que puede ser la descompresión intestinal mediante todo ese enemas, las sondas orogástricas, y también nosotros poder hacer una evaluación correcta para nosotros decidir cuándo se realiza una cirugía inmediata o cuándo se difiere todo esto. Y ya teniendo en cuenta este manejo preoperatorio, se lleva a cabo el tratamiento final, que va a ser la cirugía. Y aquí se tienen en cuenta diferentes técnicas que pues fueron surgiendo durante el tiempo. Tenemos la técnica de Soave, que se desarrolló en 1964. Se realiza una resección del segmento afectado y se va a dejar esa capa muscular del recto, y que también se conoce como la técnica de manga, y se va a descender al colon sano a través de esta capa muscular. Entonces, esta va a ser la técnica de Soave, y esta va a tener unas ventajas, que son, primero, que se puede preservar el esfínter anal interno, y que segundo, hay un menor riesgo de las lesiones nerviosas. Pero al igual puede tener una desventaja, que es que suele tener mayor riesgo de estenosis en ese sitio de anastomosis que realizaron. Entonces, esas son las técnicas y desventajas de este tipo de técnica. En cuanto a las técnicas de Swinson, que se desarrolló en 1948, esta consiste en la resección del segmento ganglionar y toda esta parte de la zona de transición, y se va a unir ese colon sano directamente al recto. Este puede tener ventajas, como que por ejemplo se va a conservar el recto distal, hay un buen control de esfínteres y la unión se hace correctamente. Y dentro de las desventajas serían el riesgo de la lesión del plexo pélvico, lo cual puede llevar al paciente a tener una disfunción urinaria o una disfunción sexual. Entonces ahí hay como diferentes cosas o diferentes parámetros que hay que tener en cuenta para ver qué técnica conviene y qué técnica no, por el tipo de complicaciones que puede tener. Y por último tenemos la técnica de Duhamel, que esta va a ser básicamente una anastomosis entre el colon sano y el recto ganglionar, dejando como esa pequeña porción del recto como un reservorio. Este puede tener una ventaja, que puede ser que hay un menor riesgo de daño del plexo pélvico. Entonces ya los pacientes, en comparación a la técnica de Swinson, que estos tenían esa disfunción urinaria o sexual, en estos casos pues se ve mucho más disminuido, porque hay mucho menos riesgo de poder afectar este plexo. Y
dentro de las desventajas que puede tener es que hay una mayor probabilidad de que esos residuos fecales se queden en ese reservorio que dejamos. Entonces, esas serían como esas ventajas y desventajas de este tipo de técnicas. Eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya parecido muy interesante y educativo esta reunión. Y nada, no siendo más, nos vemos en una próxima.